Hola a todos. En este video hablaremos sobre la Edad Media, nacimiento de Europa. Como primera instancia hablaremos de los hechos históricos generales. Empezamos con la caída del Imperio Romano de Occidente. Este evento marcó el fin de la unidad política del mundo romano y dio paso a una Europa fragmentada en múltiples reinos germánicos. El imperio romano de Occidente cayó el 4 de septiembre del año 476 DC, cuando el rey germánico Odoacro depuso al emperador Rómulo Augustulo. Este hecho se consideró por muchos historiadores como el fin del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media. Una de las causas, o bueno, algunas de las causas de la caída del Imperio Romano de Occidente fueron la invasión de tribus barbanas, la corrupción del gobierno, la inestabilidad política, la crisis económica del siglo III, la germanización del ejército romano, la dependencia excesiva del trabajo esclavo. El Imperio Romano de Oriente, que posteriormente se llamó Imperio Bizantino, sobrevivió hasta el año 1453, cuando cayó Constantinopla, hoy la actual Estambul. El proceso de caída del Imperio Romano fue un proceso multicausal que comenzó en el siglo III y culminó con la invasión de Roma por los germanos en el año 476. ¿Qué aportes hubo a la ciencia jurídica? Entonces, como primera parte fue la conservación del derecho romano a través de la iglesia y los monasterios. En este caso, bueno, aunque el derecho romano dejó de aplicarse de manera general, los clérigos y monjes conservaron y copiaron manuscritos jurídicos antiguos. Esto fue crucial para su redescubrimiento en siglos posteriores. Invasión de los pueblos germánicos. Esto ocurre en el siglo V de la era cristiana, que fue uno de los siglos más violentos de la historia de la humanidad. Los romanos llamaban bárbaros a los pueblos que no eran del imperio y que prácticamente querían invadir el Estado romano. Prácticamente todos los pueblos que no pertenecían al imperio eran denominados de esta forma y de una u otra forma representaban un peligro para el Estado romano, porque siempre querían entrar a invadir la cultura y las poblaciones que pertenecían al imperio. Estos pueblos bárbaros germánicos lograron invadir el imperio romano en el siglo V, cruzando las fronteras y llegando a pues habitar y a posesionarse de terrenos que pertenecían a Roma. El pueblo germánico que logró invadir originalmente fue el pueblo del centro y del este de Europa, comprendido entre el río Rin y el río Danubio. Estas tribus germánicas pertenecían a grupos indoeuropeos, pero no habían alcanzado el desarrollo cultural que tenía el Imperio Romano. A ellos les atraía mucho este tipo de organización, este tipo de riqueza, y querían en parte hacer parte del Imperio Romano. La cultura de estos pueblos pues era inferior. Ellos no tenían ciudades, sino que vivían en aldeas. No estaban organizados en un estado así como el Imperio Romano, sino que pertenecían a tribus. Sus costumbres eran mucho más primitivas, sus leyes eran mucho más simples y desarrolladas de una manera más primitiva. Eran un pueblo muy guerrero, que fue lo que les dio la ventaja sobre el Imperio Romano, razón por la cual ganaron las invasiones y lograron penetrar el imperio
generando lo que es la caída de Roma. Tenían muy pocas leyes. Eh, Todos los guerreros se vinculaban con sus superiores obedeciendo y se le daba mucha importancia al honor y a la palabra. Existían grupos de ancianos que aconsejaban a los ejércitos y también a los reyes que se elegían para gobernar a los pueblos como líderes. Entre los romanos existía también la propiedad privada de las tierras, pero los bosques y las aguas eran de uso público. Para los pueblos germánicos, todo pertenecía a la misma comunidad. Se realizaba todos los cultivos de manera comunitaria. Los germanos se dividían en unos grupos más pequeños. Cada uno tenía su propia autoridad. Esas tribus tenían su propia economía, sus propias leyes. Los principales grupos germánicos eran denominados los visigodos y los ostrogodos. También estaban en el norte de África los vándalos, francos y alemanes. Desde varios siglos atrás, siempre las tribus germánicas querían invadir las fronteras o trataban de penetrar otras regiones para mejorar su calidad de vida. La decadencia del Imperio Romano hizo que estos no fueran capaces de repeler estos ataques y terminaron sucumbiendo ante las invasiones germánicas. El aumento de la población y la pobreza que tenían estas tribus, estos pueblos, fue lo que los incitó a querer invadir el Imperio Romano. Una de las primeras aportaciones jurídicas que hicieron los germanos fue el Código de Eurico o el Código Ausiliano. En torno más o menos en el año 476, el rey visigodo Eurico eh, generó este código que, a pesar de que era un código jurídico, se basaba más en leyes y costumbres del pueblo godo, eh, y tuvo mucha influencia sobre el derecho romano. Fue muy influenciado por el derecho romano que ya estaba establecido en la nación. Ahora hablaremos del feudalismo. El feudalismo fue un sistema político y económico considerado en Europa en la Edad Media, caracterizado por la relación de dependencia entre el señor y el vasallo. Este se basó en el otorgamiento de tierras a cambio de lealtad y servicios. En este contexto, el derecho era eminentemente territorial, lo que significaba que las leyes y normas variaban según la región y se fundamentaban en los usos y costumbres locales. Así, cada feudo poseía su propio conjunto de normas que regulaban las relaciones entre los miembros de la sociedad feudal, como el señor y sus vasallos, y la administración de tierras. Los aportes a la ciencia jurídica en el feudalismo, a pesar de ser un sistema que surgió en un contexto de fragmentación política, el feudalismo también permitió el surgimiento de importantes avances en el campo de la ciencia jurídica. Uno de los principales aportes de este periodo fue el nacimiento del derecho canónico. Este fue desarrollado por la Iglesia Católica para regular la vida religiosa y los comportamientos de los cristianos. Ahora hablaremos del feudalismo. El feudalismo fue un sistema político y económico considerado en Europa en la Edad Media, caracterizado por la relación de dependencia entre el señor y el vasallo. Este se basó en el otorgamiento de tierras a cambio de lealtad y servicios. En este contexto, el derecho era eminentemente territorial, lo que significaba que las leyes y normas variaban según la región y se fundamentaban en los usos y costumbres locales. Así, cada feudo poseía su propio conjunto de normas que regulaban las relaciones entre los miembros de la sociedad feudal, como el señor y sus vasallos, y la administración de tierras. Los aportes a la ciencia jurídica en el feudalismo, a pesar de ser un sistema que surgió en un contexto de fragmentación política, el feudalismo también permitió el surgimiento de importantes avances en el campo de la ciencia jurídica. Uno de los principales aportes de este periodo fue el nacimiento del derecho canónico. Este fue desarrollado por la Iglesia Católica para regular la vida religiosa y los comportamientos de los cristianos. El nacimiento del derecho canónico, la Iglesia como institución poderosa en la Edad Media,
Creó su propio sistema normativo que se fundamentaba en los concilios, los decretos papales y tradiciones eclesiásticas. Se aplicaba a todos los cristianos sin importar su origen y cubría una amplia gama de temas que impactaban tanto en la vida espiritual como en la vida cotidiana de las personas. Entre los principales temas del derecho canónico se encuentran el matrimonio, que de este se determinaban las normas sobre su validez y pues los impedimentos para contraer de él. También encontramos la legitimidad de los hijos, la cual se reguló quiénes eran considerados legítimos dentro del matrimonio y cómo serían tratados los derechos de los hijos nacidos fuera de él. Otro sería la herejía, la cual la Iglesia elaboró normas para identificar y castigar la herejía, estableciendo procedimientos para su excomunión y otras penas. La moral sexual también se encuentra ahí, donde el derecho canónico regulaba la conducta sexual, estableciendo principios sobre la castidad, el celibato y otras normas relacionadas. La siguiente sería la organización eclesiástica. Además de las normas sobre la vida cristiana, el derecho canónico define la estructura y el funcionamiento de la Iglesia, incluyendo la jerarquía eclesial y las reglas para la administración de los sacramentos. El derecho canónico fue crucial para la consolidación del poder de la Iglesia en la Edad Media, y este influyó profundamente en las leyes de la época y en la vida cotidiana de la gente. Supremacía de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue una institución omnipresente en la Edad Media, con gran influencia en la vida cotidiana y el pensamiento de la época. Su máxima autoridad era el Papa. Su influencia se extendía desde los campesinos hasta los más altos estamentos de la sociedad y sus doctrinas impregnaban cada aspecto de la existencia. La Iglesia Católica se convirtió en la fuerza unificadora de Europa en sustitución del Imperio Romano. Controlaba los pensamientos y las prácticas de la gente e intentaba controlar todos los aspectos de la vida de un individuo, regulaba el orden social, la vida privada y pública y las cuestiones matrimoniales, y prohibía trabajar los domingos. Aportes a la ciencia jurídica. En la Edad Media existía una distinción entre la jurisdicción civil y la jurisdicción eclesiástica. Los tribunales eclesiásticos se encargaban de casos que involucraban cuestiones de fe, moralidad y disciplina eclesiástica. La formación de tribunales eclesiásticos estuvo influenciada por el desarrollo del derecho canónico, que es el conjunto de normas que rige la organización y el fundamento de la Iglesia. Los concilios y las decisiones papales contribuyeron a la codificación de las leyes. La decisión de los tribunales eclesiásticos podían ser apeladas a instancias superiores como el Tribunal del Papa, lo que reflejaba la jerarquía de la autoridad eclesiástica. La Iglesia no solo actuaba como una autoridad espiritual, sino también con un poder judicial que influía en la vida cotidiana de las personas. Esto contribuyó a la formación de una moral y ética comunes en la sociedad medieval, aunque también generó tensión entre la autoridad civil y eclesiástica. También hablaremos del renacimiento urbano y económico, que fue en el siglo XI y siglo XII. Con el auge del comercio y la aparición de las ciudades-burgos, surgió una nueva clase social, que fue la burguesía, que necesitaba seguridad jurídica para realizar contratos, transacciones y resolver conflictos.
Sus aportes a la ciencia jurídica fueron el descubrimiento de Corpus Juris Civilis en el siglo XI, en Bolonia, Italia. Se encontró una copia del Digesto de Justiniano. Esto provocó un renacimiento jurídico, ya que ofrecía un sistema jurídico completo, lógico, sistemático, pues ideal para las nuevas necesidades sociales. Y para terminar, entonces fue la fundación de universidades del siglo XI en adelante. Se crearon universidades como las de Babilonia, París y Oxford. En ellas se volvió a estudiar el derecho romano a partir de los textos recopilados por el emperador Justiniano en el Corpus Juris Civilis. Los aportes a la ciencia jurídica fueron el nacimiento de la enseñanza formal del derecho. Se estableció un método riguroso, se estudió la lectura, discusión, comentario y análisis. Y pues esto transformó el derecho en una ciencia racional y no solo en un conjunto de costumbres locales. La Edad Media fue un periodo histórico que abarcó aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo. Es una época caracterizada por cambios significativos en la organización social, política, económica y religiosa de Europa. Durante este periodo se destacan elementos como el feudalismo o el surgimiento de la caballería. El inicio de la Edad Media está marcada por la caída del Imperio Romano. Tras este evento, Europa experimentó una descentralización del poder político y económico, dando paso al sistema feudal, donde los señores feudales gobernaban sus propios territorios. Además, el establecimiento del cristianismo como la religión oficial contribuyeron a la creciente influencia de la Iglesia en la sociedad medieval.